Parece familiar, ¿verdad? ¿Eh? Sea como sea, es una frase muy razonable. ¿Cómo se mueve la rueda hidráulica sin agua? No puede. Dicho de forma simple, dice que no debes quejarte de tu edad ni de tu pasado. Siempre oigo que la gente dice, en mis tiempos. ¿Qué pasa con el tiempo que se fue? Esos días ya pasaron. Forman parte del remoto. Son tu ayer, tu pasado. Es como el agua que tomó otros rumbos y se fue. ¿Cómo puede moverse la rueda hidráulica? No puede. Entonces, ¿qué significa el agua que se fue? Es el pasado, tu experiencia recorrida, habilidad académica y posición. No digo que eso sea malo, porque son tus activos, su valor es tan grande. Sin embargo, en palabras del maestro Albert Einstein, no podemos resolver problemas usando la misma clase de pensamientos que cuando los creamos. Tus experiencias pasadas son activos muy valiosos, pero no te limites por ellos. La cosa más lamentable que llegamos a escuchar de personas que han tenido experiencia en mercadeo multinivel es que se aferran a eso. Dicen, así no lo hacíamos allá. ¿Qué significa? ¿Esas personas estarían aquí si hubieran sido exitosas allá? Vinieron aquí porque fallaron usando su método, pero se aferran a él. Dicen que lo hicieron así. Eso hacen. Todos conocemos a Mozart. Mozart, de hecho, llevó una vida de carencias. El poco dinero que ganaba era por lecciones de piano. Por esa actividad pedía 50 chelines a niños que no sabían tocar el piano. Ahora, si el niño tenía experiencia tocando el piano, por alguna razón le pedía 100 chelines, que es el doble de la cantidad anterior. Porque quizá habían obtenido malos hábitos de antes. Claro, era muy difícil corregir eso. Por eso pedía el doble. La gente que ha hecho mercadeo multinivel también es como el agua que ya se fue. Ha habido diversos casos donde las líneas inferiores no avanzan, pues se aferran a esas ideas. Actualmente vivimos en una sociedad de suma cero. Significa que si todo en la sociedad se junta, la suma resultará en cero. Siempre dará cero. El ejemplo típico son las apuestas. En el póker, si alguien gana $10,000, alguien perdió lo mismo. Al ponerlos juntos, la suma es cero. Si realizas una apuesta, el dinero naturalmente no caerá del cielo. Lo mejor es lo que está en juego. Otro ejemplo de esto sería un partido de fútbol. Si un equipo anota 2 goles, el otro equipo se dará por vencido. De nuevo, si sumas esto, se vuelve cero. Vivimos en esta sociedad desde que estábamos en el jardín de niños. Si se quieren inscribir en la universidad que tanto anhelaron, si el cupo está lleno, no los aceptarán en esa universidad, aunque hayan estudiado mucho. ¿Tiene sentido? Aunque tengan buen promedio. Si la facultad elige solo a 100, va a admitir únicamente a 100 estudiantes. Bajo ninguna circunstancia aceptarán más. ¿Qué significa? Que tu pérdida será mi ganancia. Mi pérdida es la ganancia de otro. Deberás ascender pasando por encima de otros. Les comento que en la mayoría de las universidades obtener 9 de calificación normalmente es bueno. Cuando mis nietas traen sus calificaciones, normalmente obtienen 9, 9.5 y 10. Me parece que estuvieron bien, pero otros quedaron mejor y ellas quedaron en el último lugar. No vivimos en una sociedad que tenga evaluaciones absolutas. Son evaluaciones relativas. Te contratan porque cumples los requisitos estipulados. No funciona así. Solo un número determinado hará el corte para llenar las posiciones. No importa cuán preparado y experimentado puedas estar. Si alguien está mejor capacitado y dispuesto que tú no vas a hacer el corte. Ahora, ¿qué pasa? Que nadie puede ser mejor que tú. Si no te invitaron a cenar, pues que les dé indigestión. ¿Eh? Eso podrías pensar. Si no te llevaron, pues deberían tener un accidente. Básicamente, si otros son infelices, tú eres feliz.
Esta es la sociedad de suma cero. Como hemos vivido en esta sociedad, no se nos enseña otra cosa. Erróneamente nos hacen creer que solo podemos sacar ventaja si pasamos por encima de los otros o por medio de sus sufrimientos. Sin embargo, nadie tiene la culpa de ese hecho. Nadie comete esa falla. El propio sistema se volvió así. Muchos estudiosos se dieron a la tarea de estudiar el comportamiento humano. Se diría que la acción humana es una función B que nos contendría a nosotros y a nuestro carácter, ya que tenemos una personalidad. Después serían nuestras circunstancias o la forma en que manejamos la situación. Bien, también estaría el sistema como un factor. Esto es, que las vidas que hemos vivido hasta ahora, debido al entorno que influye las circunstancias y el sistema, que se aparta de nuestra humanidad y todo lo que conlleva, han sido una sociedad de suma cero. Las acciones que nosotros realizamos han sido consistentes con la sociedad de suma cero. No es culpa de nadie. Según este pensamiento, se dice que pasando por encima de los demás, serás un ganador. Es una competición sin límites. Hay competiciones continuas. Sin embargo, en Atomy te dijeron que no hicieras esto. Pero es muy difícil porque has vivido así. Has sobrevivido en una sociedad de suma cero. Te dijeron que vivieras en crecimiento compartido. Atomy no aconseja el crecimiento compartido porque es una compañía seria con principios ética y moral. Atomy es inteligente, porque solo así serás exitoso. Los patrocinadores son exitosos y sus socios lo son. En vez de decir que los patrocinadores o socios carecen de ética y son los que toman ventaja de las situaciones y se embolsan el dinero, es más adecuado decir que ellos no son astutos, inteligentes ni hábiles. No son nada de eso. En esta función que muestro, X somos nosotros, es decir, quiénes somos, nuestro carácter y naturaleza, la Y, las circunstancias y Z, el sistema. Aunque, fuera de toda variable, los estudiosos creen que el más importante es el sistema. A los humanos nos destinaron a trabajar en el sistema. Significa que no lo podemos rechazar. La estructura económica de Corea es un mercado capitalista y este nos limita. Si rechazas o traicionas el sistema, no tendrás éxito económico. No será posible, te debes adaptar al sistema. Del mismo modo, con el fin de ser exitoso dentro de Atomy, no sigas el juego ideológico de suma cero. Sería bueno hacer mucho dinero y ser un maestro real, siguiendo el concepto de juego de suma cero, pero no es posible aquí. La gente que todavía vive así no es gente mala. Son más bien los únicos que no pudieron dejar el pasado o la sociedad de suma cero en la que vivían. La rueda hidráulica no se moverá porque tratan de moverla con agua que ya se fue, que no volverá. Tratar de mover la rueda con agua que ya se fue es obsesionarse con el pasado. Atomy es como una rueda hidráulica. En el presente y el futuro, Atomy está tratando de crear trabajos e ingresos para todos. No puedes mover esta rueda obsesionándote con el pasado. Por eso los contratistas moverán la rueda. ¿Qué son los contratistas? El agua. Son el agua. Ahora, si tienes una rueda hidráulica rota, ninguna cantidad de agua va a lograr moverla. El sistema es el 1% final. Si el sistema está roto, el 99% del esfuerzo que pones será inútil. Entonces, si el sistema Atomy se ve dañado o se rompe, todo el mundo sufrirá. Mucha gente sabia, especialmente los que superaron las dificultades para ser exitosos, hablaron de esto. Les presento a Jack Welch. Él reconvirtió a la decadente GE en una de las mejores compañías. ¿Qué fue lo que dijo? La gente que causa problemas dentro de nuestra compañía es la que vive en el pasado. En mis tiempos yo hacía esto. Yo era el gerente o ejecutivo dentro de una compañía. Era un alto oficial del gobierno. Era responsable y dedicado. Aquí hay graduados de la academia militar.
podrán estar junto a ti, así que sé respetuoso. Fueron comandantes que lideraban a más de 3.000 soldados. Algunos se han convertido en maestros estrella. ¿Por qué? Porque no se quedaron en el pasado. Había un cantante coreano que cantaba "No preguntes por mi pasado". ¿La conocen? ¿La conocen? Sí, la conocen, es porque tienen la misma edad que yo. Las generaciones jóvenes no la conocen. A pesar de que nuestra edad sea elevada, tenemos un corazón joven. Somerset Maugham, escritor, dijo: "Yo no pienso en el pasado, lo único que importa es el eterno presente". Un gran escritor de literatura. Si este sabio hombre dijo estas palabras, ¿qué significa? Pues que muchos todavía siguen en el pasado. ¿Y por qué? El pasado y el agua que se fue no van a mover la rueda hidráulica. El siguiente es muy conocido, Einstein. Él desarrolló la teoría de la relatividad. Cuando le preguntaban sobre la teoría, respondía de la siguiente forma: cuando te das a la tarea de conquistar a una chica muy bonita, 1 hora se va tan rápido que parece un segundo. Cuando te sientas en cenizas al rojo vivo, 1 segundo va tan lento que parece 1 hora. Esa es la relatividad. Entonces, no hay tal cosa en el tiempo absoluto. Así que si haces el negocio, Atomy de muy buen humor y gustoso, ¿no te va a aburrir? Sin embargo, meterte a las cenizas te volverá irritante. Hay quienes dicen: ¿por qué rayos me casé con un marido pobre y desafortunado? Una vez que empieces a pensar así, te enojarás. Entonces, ¿qué tipo de mentalidad deberías tener? Hay una idea resumida en las Analectas de Confucio. Así que, si tienes que hacerlo, ¿por qué no disfrutarlo? Si no se disfruta, ¿cómo será posible? Se los repito, si tienes que hacerlo, ¿por qué no disfrutarlo? ¿Cómo hacerlo si no lo disfruto? ¿Cómo hacerlo si no lo disfruto? Lo explicaré la próxima vez, pero de acuerdo a investigaciones hechas por psicólogos. Cuando se trate de tener mentalidad alegre, todo será alegre también. En la doctrina de las afecciones y otras teorías de la emoción, el primer concepto de las 3 convencionales establece que tú no lloras porque te sientes triste y afligido. Te sientes triste porque lloras. Tú no sonríes porque estés feliz. Te alegras porque sonríes. Tú no huyes porque estés asustado. Te asustas porque huyes. Tu corazón no se acelera porque estés enamorado. Te enamoras porque se aceleró el corazón. ¿No es un concepto muy raro? Pero estas declaraciones esclarecen un poco más de la mitad de nuestras emociones humanas. Ahora existe la terapia de la risa. Si ves las sesiones en televisión, pareciera que están locos. Ríen y no hay nada gracioso. Sin embargo, ¿qué dicen los actores y las actrices? Los actores y las actrices tienen que actuar felicidad y tristeza. Si se sumergen mucho en actuar la tristeza, terminan tristes y se deprimen. Se vuelven de carácter triste. ¿Qué significa? Que no lloras porque estés triste y afligido. Te sientes triste porque lloras. Así de simple. Todo depende de nuestra mente. Todo lo que pasa en el mundo depende de tu mentalidad. Samuel Ullman dijo algo similar. Lo mencionó. Siguiente. Benjamin Franklin. Veamos lo que dijo. Si tú sientes amor por la vida, trata de no desperdiciar el tiempo en nada, porque para ese fin está concebido la vida. ¿Sí? Si nos fijamos en el almanaque del pobre Richard, solo muestra hasta este punto. Como el resto es muy importante, lo voy a añadir. Incluso cuando todo el mundo empieza desde el mismo punto, habrá unos que son excepcionales y otros se quedarán atrás, rezagados.
La distancia que existe entre estos dos se vuelve inmensa y abismal, pero esta gran diferencia depende en gran medida del tiempo, si lo utilizamos eficientemente. Esto viene de alguien que no terminó la primaria, pero redactó la Declaración de Independencia. Por eso, su retrato está colgado en la Casa Blanca. Es increíble. Él fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Así es, increíble. Franklin creía en el valor del tiempo y lo usó eficientemente. Así que, en vez de ir a casa y sentarte en el sofá con una bolsa de papas y cambiando canales con tu control remoto diciendo, estoy tan aburrido, sal y ve a conocer a otro socio potencial. Espero que conozcan a Napoleón Bonaparte. Él dijo, podré perder tierras, pero nunca pierdo un minuto. Napoleón también creyó que el uso del tiempo era muy importante. Siguiente. Tenemos a Mahatma Gandhi. El futuro depende de lo que hagamos en el presente. Así que el futuro que tienes ahora no es dependiente de tu pasado o de lo que hagas ahora. Lo que hagas ahora cambiará tu futuro en gran medida. Tienes que concentrarte en lo que hacemos en el presente o el ahora, avanzando. León Tolstoy ha escrito algo similar en muchos de sus libros. Dividimos el tiempo en presente, pasado y futuro. En realidad solo hay un pequeño punto en que el futuro se encuentra con el pasado. Y cuando este punto se empequeñece es donde se concentran nuestras vidas. Significa que nuestras vidas enteras están en el presente y no en el pasado. Entonces, ¿cuándo es el momento correcto y preciso para comenzar? ¿Cuándo lo mencionó él? Es ahora, ahora. Las preguntas vienen de la historia de sus hijos. Preguntó, ¿qué es lo más importante que tenemos que hacer? Lo más sobresaliente que hay que hacer es el bien a los otros. ¿Por qué? Porque solo vivimos en el presente. Así que la gente más importante en mi vida serían todos ustedes. Porque ahora les estoy dando una conferencia. Para ustedes es importante escuchar mis conferencias. Por último, ¿a quiénes debemos escuchar y a quiénes evitar? La persona más importante es la que está contigo. Cuando encuentres un socio, esa persona es importante. Si das lo mejor de ti y te esfuerzas en ese aspecto con tu presente, tu futuro se va a iluminar. Esa fue la teoría favorita de Tolstoy. Esta persona es Spencer Johnson, quien no solo es doctor, sino autor de muchos bestsellers. Muchos de sus trabajos se han traducido, no sé si lo conozcan, en especial su libro llamado El Presente. Les comento que la palabra presente fue traducida a regalo en español. Sin embargo, la palabra present en inglés tiene más de un significado, ¿lo sabían? Puede tomarse como regalo. Y también significa ahora. Podríamos decir que este fue un juego de palabras. Él quería en especial la palabra presente, para que fuera un regalo y ahora también. Sin embargo, como la palabra se tradujo simplemente como regalo, deberás leer el libro para saber qué significa ahora. Justo como Tolstoy, Spencer Johnson sintió que el presente era muy importante. Es un juego de palabras. En resumen, se usaron homónimos. Habla de 4 maneras para usar bien tu tiempo. Dice que debes vivir en el presente y no en el futuro. Entonces, be in the present se refiere a esta frase. Si quieres ser más feliz y más exitoso, la respuesta está en el presente. Siguiente. Si deseas que tu presente sea mejor que el pasado, dice que aprendas valiosas lecciones que provienen del pasado y no pienses demasiado en ellas. Después dice, ayuda a crear el futuro. Tener un plan para el futuro es importante, pero actuar para seguir el plan es más importante. Debes saber cuál es tu propósito. Si tu objetivo es hacer dinero, por ningún motivo creas que vas a hacerlo. Debes tener una meta en la vida que incluya qué vas a hacer con el dinero. Ponte metas. Quiero ayudar a los niños pobres. Quiero ayudar a mi amigo que desde hace años es misionero, donando o financiando su buen trabajo.
Incluso estudiar arte si no lo hiciste en el pasado. Esa es la premisa básica del libro. Entonces ya no tienes que leerlo. ¡Qué lástima! Ay, siguiente. 1% inspiración, 99 transpiración. Es la cita de Thomas Alva Edison. Y fuera de todos sus dichos, aunque son destacados, es la frase que más se cita. Según esta, un genio posee 1% de inspiración y 99% de transpiración. Así que Edison fue el que dijo todo esto con el fin de enfatizar la importancia del esfuerzo. Espero entiendan. Sin embargo, hombres expertos, exitosos y de autoayuda interpretan esa cita de una forma muy diferente. Ellos destacan la importancia que tiene el factor 1% inspiración, incluso con un esfuerzo del 99%. Sin ese 1% de inspiración, será esfuerzo infructuoso e inútil. De igual forma, si solo posees el 1% de inspiración, pero no tienes el 99% de esfuerzo, ese 1% de inspiración será inútil. ¿Qué significa? ¿Alguien tiene idea de la respuesta? Hay alguien que dio un discurso de bienvenida en un seminario. Esta persona ganaba $50,000 al mes. Me sorprendió lo que ganaba con un negocio de sauna. Decía que a veces ganaba $100,000. ¿Qué te dice? El individuo puede vivir con una fuente de ingresos altos, pero cuando se percató del bajo precio de la pasta dental y del cepillo de dientes, la persona pensó, esto debe ser un buen negocio. Esta es la inspiración. Por eso esa persona comenzó el negocio Atomy. La inspiración no es algo que se dé por sí, tienes que conseguirla tú solo. Algunos pensarán lo siguiente, ¿no querrán estafarme? Puede ser un tipo de inspiración, pero resulta extraña. Es un tipo de pensamiento que inspira fracaso. Por eso hay que tomar la decisión independientemente. Así que, cuando esa persona obtenga este 1% de inspiración y piense, ¿parece un buen negocio? Si no aplica el 99% de esfuerzo, la inspiración será infructuosa. E igual, si no tuvo inspiración y aplicó el 99% de esfuerzo sin ese 1% de inspiración, fracasará. En la estadística del John J. Doe, la tasa de supervivencia de un empleado de 5 años es de 15%. Entonces, si 100 personas inician un negocio pequeño, ¿cuántas van a fallar? Caerán 85 almacenes. ¿Significa que el 15% hará dinero? No. 10% de los almacenes restantes tendrá statu quo. Es decir, tiene lo necesario para gastos. El 5% restante ganará. ¿Alguien de ese 5% trabajó con más empeño? Nada de eso. Tal vez se levantan muy temprano y trabajan hasta tarde. Todos ellos dieron el 99% de esfuerzo. Entonces, ¿qué faltó? Ese 1% de inspiración. Otra forma de ver, la inspiración sería un pensamiento original o creativo que dictara cómo debe ser hecho el negocio para llevarlo al pie de la letra. Así que seguir métodos obsoletos llevará al fracaso. La mayoría pondrá el 99% de esfuerzo en Atomy y algunos no lo harán. En todo caso, el éxito de este negocio va a depender de la habilidad, creatividad u originalidad de tu inspiración. Por eso este 1% de inspiración es muy significativo. Por consiguiente, es necesario e importante consultar con su patrocinador. No lo olviden. Primero, la recepción de consultas, el intercambio de ideas, la búsqueda y selección de información y su intercambio ayuda a que la inspiración llegue a ti. Podrás preguntarte cómo lo hizo. La inspiración no llega de otros. Es algo que notas. Al adherirte a este concepto, aumentarás tus ingresos y tu maestría. En términos de trabajo duro y esfuerzo, nadie dirá que han sido perezosos y holgazanes durante toda su vida. Trabajan con empeño cada día, pero sigue siendo de cheque en cheque. Las finanzas no mejoran. Si es así, piensa a profundidad si tuviste o no una buena inspiración.
Hay estudios para la inspiración conocidos de las 3 áreas. Son esenciales para el éxito. Estas áreas son fundamentales no solo para el negocio Atomy, sino para cualquier negocio en la vida. Necesitas empezar con cabeza fría. De hecho, hay muchas escuelas asiáticas enfocadas en las siguientes áreas: la mente, el corazón y el cuerpo. La meta de la mayoría de ellas es cultivar estas 3. Empezamos con la mente. ¿Qué tan bueno es aprender? Tenemos el corazón cálido o el estudio de la ética y la moral. Por último, necesitamos mover nuestro cuerpo teniendo manos y pies ocupados. Los 3 son desde hace mucho los principales requisitos de la educación asiática. Para ser exitoso en Atomy hay que estudiar las 3 áreas. Aprendan sobre Atomy y lo que es una empresa de distribución. Es complicado, pero hay que aprender. Después tener el corazón cálido y las manos y pies ocupados. Y ahora sobre Jiang Shang. Lo único que hizo hasta los 70 años fue dedicarse a pescar y leer libros. Su esposa era Ma Shi. La historia de Jiang Shang está grabada en un libro llamado Shi Ji He. De todos modos, Ma Shi huyó de su casa. Después, a los 72 años, fue elegido por el rey Wen de Shu y desarrolló el estado Qi durante el mandato del rey Wu, hijo del rey Wen. Después, les puedo decir que está escrito que él ayudó a derrotar al Shang. Fue un importante estratega militar para el rey Wu y ayudó a establecer la dinastía Shu como nación centralizada. Tenía 72 años. Sin embargo, recibió un feudo del rey Wen de Shu. La península de Shandong fue originalmente el estado Qi que estableció Jiang Shang. 72 años. Ma Shi, la esposa que había huido, regresó cuando le dieron su feudo. Era una abuela que apareció de entre la gente. Ella se acercó y dijo: me acuerdo de cuando... Él contestó con voz desafiante: tráeme un cubo de agua. Luego lo tiró al suelo y dijo: trata de recoger el agua derramada. ¡Imposible! Ese hombre es Jiang Shang y ella Ma Shi. Así los dibujó un artista chino. Moraleja: no sirve llorar sobre la leche derramada. No maltraten a los hombres viejos solo porque son viejos. Uno nunca sabe cuándo se convertirá en un maestro real, así es. Esto es agua que se fue. El pasado no puede mover la rueda hidráulica. Ya se fue el pasado. Siguiente. Esto resume el éxito de Jiang Shang. Estaba pescando a la edad de 70 años cuando apareció el rey Wen. Le dijo: señor, ¿podría usted ofrecerme sus servicios? ¿Por qué fue tan formal el rey? Porque Jiang Shang tenía excelentes estrategias. Jiang Shang informó a la dinastía encargada Shang las estrategias que planeó minuciosamente para el rey. Sin embargo, el rey no entendió una sola palabra. Ni una sola. Por eso se dedicó a la pesca. Él pensó: un día alguien vendrá a buscarme. Y apareció el rey Wen. Después, estableció el estado Qi. Siguiente. Se dice que Jiang Shang pescó aquí. Colocaron una pipa de arcilla, sombreros de paja y otras cosas en este sitio. Muchos turistas pescan ahí. ¿Jiang Shang solo pescó? Claro que no. Estudió continuamente también, con mirada determinante. Pensó en cómo se puede dominar al mundo. Esta diapositiva se llama ¿Quién domina todo el mundo? Añadí esta parte porque también aplica a los líderes del negocio Atomy. Jiang Shang habló sobre compasión, virtud, justicia y camino. Puedes dominar el mundo entero siguiendo estos 4 puntos. Compasión habla de gente reunida alrededor de los que comparten la voluntad del cielo y la riqueza de la tierra. Si la gente te sigue, dominarás el mundo. Compartir el cielo y la riqueza de la tierra permite a la gente cultivar esta primavera sin inconvenientes. Esto desea el cielo. Si en el invierno corres a la gente cuando deberían cultivar, no atenderán sus campos.
La riqueza de la tierra exige ser compartida por todos, con el fin de ser maestro real. Debes triunfar con todos y cada uno de tus socios. Si piensas los usaré para ser maestro real, nunca funcionará. La gente se reunirá alrededor de quienes tienen virtud. ¿Qué es la virtud? Es comprarles comida. Es una idea abstracta, pero la virtud es como comprar comida a alguien más. O sea, la virtud no es algo incierto. Concretando, uno se vuelve virtuoso por sus acciones. La virtud es un beneficio y es algo que se obtiene expresándolo con tus acciones. La gente siempre sigue a personas justas porque comparten las alegrías y tristezas de la vida. Imaginen que sus socios son los que pueden compartir los placeres y tristezas de la vida. Con ellos se juntarán, se rodearán de esas personas. ¿A quién siguen? A los que pueden compartir las alegrías y tristezas de la vida. La gente siempre seguirá a estas personas. El último es el camino. A diferencia de los puntos de vista taoístas del concepto, siempre buscarán a los que creen beneficios para todos. Los socios solo te seguirán si les muestras el camino para ganar dinero. No te seguirán si siempre haces apuestas y tienes un arsenal de cosas pendientes. No olvides los 4 conceptos importantes. ¿Cómo sabía Yang Shang que el mercadeo multinivel se usaría 3000 años después? Una persona que comparte con otras, que es ejemplar para todos, que es virtuoso comprando comida a otros, que comparte los placeres y tristezas, mostrando el camino creando beneficios. ¿Qué socio en su sano juicio dejaría a sus patrocinadores? Por supuesto que ninguno. Y si no lo hacen, dominas el mundo y te vuelves maestro real. Un maestro real es como rey o monarca. Eres realeza. Simple, ¿no? El concepto puede estar presente, pero requiere convertirse en acción. Tienes que actuar sobre ellas. Quiero que al menos recuerden esta parte importante de mi conferencia. ¿Cuándo es el momento para empezar todo? Ahora. El momento es ahora. ¿Qué es lo más importante que hay que hacer sin falta? Hacer el bien a los demás. ¿A quién debes escuchar y a quién evadir? El más importante es quien está contigo. Espero que lleguen a ser maestro real en 3 o 5 años. Sí, muchas gracias.